Pues buenas tardes a todos, gracias por asistir a estas jornadas. Mi nombre es Álvaro Villar y soy el coordinador del área de libertad sexual de Izquierda Unida Federal. Uno de los clichés más antiguos sobre la homosexualidad es que se trata de una enfermedad. Lo que sí es una enfermedad y como tal está tipificada es la homofobia. Durante buena parte del siglo XX, muchos psiquiatras consideraban que efectivamente los gays y lesbianas éramos unos enfermos. Con esa excusa aprovecharon para encerrar a muchos en manicomios y someterlos a terribles terapias. A mediados de los 50, una doctora norteamericana se planteó que si los gays éramos enfermos, esa enfermedad se tenía que poder notar de algún lado. De modo que retó a un grupo de eminentes psiquiatras a que reconocieran a los 5 gays que habían en una muestra de 10 hombres. Efectivamente, 5 personas enfermas son detectables por cualquier buen profesional, y estos eran excelentes. ¿Cómo fue el resultado? Ni más ni menos que por muchas pruebas que les hicieron, no lograron distinguir a los gays de los heterosexuales. ¿Dónde están pues escondidas esas enfermedades tan visibles? Hasta 1973, no obstante, no se suprimió la homosexualidad de las enfermedades catalogadas por la Asociación Americana de Psiquiatría. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud también reconoció que no existe tal enfermedad, de modo que ya no hay ningún médico ni psiquiatra medianamente serio que disputa esos dos pareceres. Aunque el colectivo gay y lésbico han dado grandes pasos por la igualdad, los y las transexuales siguen condenados como enfermos con un trastorno de identidad sexual por la Organización Mundial de la Salud. Estas clasificaciones son las guías a las que los psiquiatras de todo el mundo, a la hora de establecer sus diagnósticos, dicen que son los enfermos. Pues no hay tal enfermedad. A las personas transexuales no se trata, por tanto, de que están enfermos, sino que la transfobia social actualmente existente condena a algunas identidades a querer forzar del catálogo de personas normales, pretendiendo justificar esta exclusión en categorías pseudocientíficas que no son sino fobias discriminatorias rodeadas de retórica psiquiatrizante. El verdadero problema del y la transexual hoy no es que estén atrapados en un cuerpo equivocado. El verdadero problema del transexual hoy es que están atrapados en una mentalidad social equivocada. Desde el área de libertad de expresión afectivo-sexual de Izquierda Unida planteamos estas jornadas con el objetivo de definir nuevas líneas de acción dentro del movimiento LGTBI. Esas, así como líneas de organización y comunicación dentro del proceso de refundación del que nos encontramos inmensos desde la última Asamblea Federal del noviembre pasado. En estos 3 días, aleas, nos posicionaremos y debatiremos estrategias en torno a temas de gran interés como el respeto a la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo, la realidad y las demandas de las personas transexuales, la violencia en parejas del mismo sexo o la propuesta de una ley contra la LGTB-fobia. Izquierda Unida, como movimiento político y social, quiere contar con las aportaciones y la participación de su militancia y de todos los movimientos y organizaciones LGTBI del Estado, a los cuales os damos las gracias por participar y aportar vuestras opiniones. Me gustaría agradecer a Izquierda Unida, al Consell de la Juventud de la Comunidad Valenciana, a la ANDA, CLGS, la CEL, RQTR, la CERA de Enfrente, por acudir a estas jornadas. No quiero extenderme más, ya que nos esperan 3 días de debates y aportaciones donde fijaremos la línea política de Izquierda Unida a corto, medio y largo plazo. Muchas gracias.